Buenos días, señorita Clarisa. Gracias por aceptar realizar la entrevista. Y como le mencionamos anteriormente, esta entrevista trata sobre la salud mental en los estudiantes de secundaria después de la pandemia. Y nos estamos enfocando en la ansiedad. Por lo que nos gustaría saber si acepta que esta entrevista sea grabada y podamos usar sus respuestas para realizar nuestro artículo para el comercio. Perfecto. Ok, muchas gracias. La primera pregunta es, a nivel personal y como sociedad, ¿cómo se podría fomentar el cuidado mental en los estudiantes? Bueno, yo creo que en general la salud mental es un tema que podemos trabajar desde la primera infancia. Definitivamente es un tema que no solo debe tratarse, sino que también debe prevenirse. Y por eso creo que el tratarla desde la primera infancia es fundamental en todo este tema de prevención. Obviamente en la primera infancia no es dar tanto detalle quizás de temas de salud mental complejos o de trastornos o de depresión o de ansiedad, porque en una primera infancia sabemos que los niños están aún descubriendo el mundo, descubriéndose a sí mismos. Pero ¿cómo podemos empezar con la prevención desde la primera infancia? Podemos empezar trabajando toda la dimensión emocional de la persona, la base de la autoconfianza, del autoconocimiento, de toda la guía que los niños justamente van necesitando desde esos primeros añitos de vida, que siempre necesitan de la guía de un adulto, en este caso de los padres, de la familia, que son el primer reflejo de, de persona, ¿no? De cómo yo ir construyendo y descubriendo quién soy. Entonces creo que efectivamente es un tema que se puede trabajar desde muy temprano, que se tiene que trabajar desde muy temprano, y yo diría que la base o el inicio de este trabajo de la salud mental desde la primera infancia es en ese trabajo de la dimensión emocional de la persona, ¿no? Y también del autoconocimiento. Ok, muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta, ¿por qué gran parte de los estudiantes sufren de problemas como ansiedad? Bueno, creo que la ansiedad es un reflejo de lo que el mundo de alguna manera nos está presionando a sentir y a vivir, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que todo tiene que ser inmediato, en la que tenemos que cumplir estándares, tenemos que cumplir puntajes. Un adolescente que está tratando de desarrollar y descubrir su propia identidad, el sentido de su vida, al encontrarse con todas estas exigencias, si no tiene esta base que les comentaba hace un ratito, ¿no? Que uno tiene que trabajar desde que uno es chiquitito, desde la primera infancia, sin esa base, recibir todos los retos que te propone la sociedad actual, es muy fácil sentir que te derrumbas. Y por lo tanto, ok, puedo yo tener o no tener esa base, pero siempre es importante decir, ok, no es tarde para que yo la pueda desarrollar, para poder pedir ayuda. La ansiedad siempre es reflejo de ese sentimiento de que no podemos hacernos cargo o de que no podemos enfrentar algo externo que de alguna manera sentimos que es más grande que nosotros, ¿no? Sin embargo, si yo tengo una buena base de conocimiento emocional, si yo sé quién soy y de lo que soy capaz de hacer, y si yo me siento amado, si yo conozco cómo gestionar mis propias emociones, cómo aprender a descansar, cómo aprender a también decir que no cuando de repente ya no puedo más, en fin, tantas estrategias que uno puede ir aprendiendo, pero que si no las tengo, justamente es ahí donde nos desbordamos y la ansiedad se puede asomar con mucha facilidad en nuestras vidas, ¿no? Y más en la adolescencia, diría que es justamente una etapa tan llena de cambios, tan llena de procesos internos, porque uno se está desarrollando también en el interior, en lo biológico, en el proceso de identidad, de entender quién es,
esos cambios de por sí ya generan cierto sentimiento de ansiedad, ¿no? Y que junto con estas exigencias que podemos encontrar en el mundo actual, lamentablemente la tendencia a la ansiedad es por eso que se potencia, ¿no? Sin embargo, creo que eh, es un tema que se puede prevenir y que si es que en caso ya estuviera presente, se puede trabajar, se puede tratar. Entonces también verlo con ese optimismo, ¿no? De que para eso estamos también los profesionales de la salud mental, que nos hemos formado, que nos hemos capacitado para ayudar a todo aquel que necesite reestructurarse y reencontrarse consigo mismo. Bueno, gracias por su respuesta. Ahora, continuando con la siguiente pregunta, ¿a cuáles son las consecuencias de un mal tratamiento o atención nula? Bueno, lamentablemente el no tratar a tiempo un episodio ansioso sí puede llegar a desencadenar episodios más graves, eh, yéndonos al extremo de la gravedad. Sí podríamos decir que una ansiedad mal llevada, no tratada, no enfrentada, puede llevar a desencadenar en un futuro trastorno mental, eh, puede tener consecuencias muy dañinas en uno mismo y de pronto, obviamente, también empiezas a generar esos daños en otras personas, ¿no? Cuando uno realmente está desestructurado interiormente, creo que los demás podemos percibir que algo está pasando con esa persona y si es alguien a quien conocemos y si es alguien a quien queremos, el daño también lo percibimos y también nos afecta y también lo sentimos. Entonces, creo que a la pregunta de qué pasa si hay una atención nula o una mala atención frente a la ansiedad, estamos hablando de personas, ¿no? No solo como de la ansiedad. Estamos hablando de una persona que tiene ansiedad. Entonces sí estamos hablando de un daño y de un sufrimiento que nada, que puede tener estas otras consecuencias tanto en la persona como en las personas que lo rodean. Y bueno, siempre es importante eh, dar señales o aprender a pedir ayuda, ¿no? Empezando desde las cosas chiquititas, porque efectivamente la persona que está pasando por el cuadro ansioso muchas veces eh, ese esfuerzo de pedir ayuda le supone un esfuerzo inimaginable, ¿no? Muy grande. Entonces, también podría tocarnos a nosotros poner de nuestra parte y salir a su encuentro, ¿no? Preguntarle cómo te puedo ayudar. De repente reconocer si yo no soy psicólogo o si yo no soy un profesional de la salud, decirle, mira, yo te puedo ayudar hasta aquí, pero creo que es importante que vayas a conversar con alguien que te pueda ayudar o con alguien que te pueda dar las pautas para que puedas mejorar, ¿no? Eh, entonces sí, yo diría que ese es un poco como la necesidad que sí hay de atender la ansiedad y por otro lado, reflejar qué podría ocurrir si es que no se atiende, ¿no? Si es que no se da una atención propia a lo que la persona está necesitando en ese momento, que como les decía puede llegar a desencadenar en trastornos mentales, en generar mucho daño en la persona y en los demás. Eh, y bueno, creo que más adelante vamos a hablar también de los temas del suicidio, ¿no? Pero la ansiedad mal encaminada o sin haber sido atendida y llevada al extremo también podría terminar en un episodio como tal, ¿no? Uh-huh. Gracias por su respuesta. Nuestra cuarta pregunta viene a ser si respecto a su experiencia viviendo en Perú y en España, ¿qué tan frecuente es la ansiedad en los estudiantes? Bueno, la última vez que tuve oportunidad de trabajar con estudiantes fue el año pasado en Perú, justamente en plena pandemia,
podría decirse en pleno pico de la pandemia. Y bueno, como del lado de los docentes, del lado de los psicólogos, sí nos tocó eh, un tiempo muy duro, eh, donde sí percibimos cómo tanto los niños de primaria como los adolescentes de secundaria sufrieron mucho, algunos perdieron a familiares, otros pasaban la incertidumbre de que en la propia casa el contagio se había dado. Entonces, sí nos tocó dar mucho apoyo, mucho sostén emocional a estos jóvenes y también a los niños. Eh, pero también sí me entienden que en ese entonces las vacunas recién habían llegado, o sea, era también dar una ayuda sin uno mismo tener mucha certeza de qué iba a pasar. Entonces, para nosotros como profesionales, también demandaba un esfuerzo de nosotros mismos, eh, no apagar nuestra esperanza, ¿no? Porque para nosotros también era difícil, nosotros también teníamos miedo, nosotros también de pronto tuvimos a un familiar que se contagió de COVID y que no lo logró. Sin embargo, nos tocaba sacar mucha fortaleza y mucha esperanza para poder transmitírsela a los estudiantes en este contexto tan complejo. Me imagino a ustedes también les tocó adaptarse en cambiar la modalidad de las clases virtuales. Me acuerdo incluso los chicos de quinto de secundaria, qué difícil era para ellos sentir que no podían vivir su último año de colegio como uno siempre lo espera, ¿no? Ustedes no sé en qué grado no están en quinto todavía, están La secundaria. justo en quinto. Claro, al menos ustedes ya habrán vuelto a la normalidad o semi-normalidad y no sé, quieren su fiesta de promoción, quieren verse con sus amigos, saben que el próximo año ya toca la universidad, de pronto, en fin, cada uno va tomando rumbos diferentes en la vida, pero el contexto del COVID generaba mucha esa incertidumbre de qué va a pasar mañana, ¿no? La he vivido, la he palpado con estos adolescentes, con los niños que les comentaba del colegio del año pasado, y les he contado también ahorita un poco cómo era la experiencia del lado nuestro, ¿no? De sacar fuerzas, de no bajar la guardia para también darles ese soporte emocional que necesitaban, ¿no? Y de pronto también a los que les tocaba vivir un duelo o vivir la pérdida de un ser querido, era acompañarlos, era también darles el tiempo que necesitaran para procesarlo, o teníamos, si es que ellos lo necesitaban y lo quisiesen, les ofrecíamos espacios para conversar, a veces incluso para rezar, ¿no? Eh, Era respetar mucho el proceso que cada uno de estos adolescentes o niños pudiesen estar viviendo y la apertura que ellos también te dan para que los acompañes, ¿no? Entonces sí, efectivamente fue un tiempo en el que la ansiedad también nos tocaba la puerta, ¿no? Así como el COVID lo sentíamos a la vuelta de la esquina o en la casa del vecino, la ansiedad creo que también ha sido un protagonista de este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir en la pandemia. Eh, y creo que es un tema, me da mucho gusto que justamente podamos hablar de él, ¿no? Porque sí hay cómo trabajarla, sí hay cómo tratarla. El COVID tengamos presente, ahorita hay vacunas, bueno, ya estamos encontrando una solución para sobrellevarlo, igual la ansiedad, para la ansiedad también hay trabajo, hay terapia, entonces creo que es un tema que tiene que dejar de ser tabú, ¿no? Que tiene que realmente estar presente y que tengamos la valentía de si en algún momento nos toca vivirla o pasarla, saber pedir la ayuda
necesaria y, y pertinente a quien nos pueda ayudar. Ok, muy interesante lo que nos comenta. La quinta pregunta es, a pesar de padecer esos trastornos como la ansiedad, ¿por qué son pocos quienes reciben un correcto tratamiento? Bueno, si bien, como les decía hace un ratito, la ansiedad sí tiene muchas técnicas, aproximaciones o terapias para poder ser trabajada, recordemos que todos como personas también somos únicos. Es decir, de pronto una terapia eh, que yo, Clarisa, pueda recibir en un episodio ansioso, de pronto para Dana o para Valeria o para Matías, no va a responder de la misma manera porque todos nosotros somos diferentes, ¿no es cierto? Tenemos fortalezas, tenemos gustos, tenemos preferencias, tenemos cosas que nos cuestan y cada uno, si se pone a describirlas, se da cuenta de que cada uno las dice de forma muy distinta, ¿no? Entonces creo que la terapia, en primer lugar, mejor dicho, quien dirige la terapia en primer lugar, tiene que saber reconocer a quien tiene enfrente, ¿no? Yo tengo que primero aprender a conocer a Dana, tengo que conocer cómo es ella, qué le ayuda, qué le interesa, qué le motiva, qué le está preocupando ahorita, cuáles son de repente esos puntos débiles que la tengo que ayudar a fortalecer. Y ese trabajo tan fino de conocer a la persona toma tiempo. Y a veces, como les decía en la pregunta inicial, el mundo de hoy día te pide que todo sea así, ¿no? La tarea para mañana, chicos, ya 100 páginas a leer. La entrega del trabajo, ya, por favor, tiene que ser pronto, no se demoren. A ver, el examen termina ahorita. O sea, yo estoy hablando solo del colegio, ¿no? Pero cuando uno sale al ámbito laboral también vive en ese ritmo de agitado, de inmediatez. En la terapia puede pasar lo mismo. De pronto vamos a veces con una expectativa de, listo, voy 4 veces a terapia y ya, solucionada la ansiedad, ¿no? O queremos tener un antídoto rápido que nos sane. Sin embargo, lo que les decía hace un rato, ¿no? O sea, yo primero tengo que aprender a conocer bien a la persona, reconocerla toda ella de manera integral y luego dar paso a la terapia que mejor le responda para lo que está viviendo en ese momento, ¿sí? Entonces no podemos pretender que una misma terapia responda de la misma manera y a todos por igual. Es un proceso y los procesos demoran, los procesos toman su tiempo y es importante que para la ansiedad nos demos ese tiempo de trabajar en nosotros mismos y de dejarnos ayudar también. Creo que ese es otro punto muy importante de cuando una persona llega a terapia. Una persona tiene que aprender a soltar, o sea, tiene que aprender a confiar y a ponerse en las manos del profesional que la va a guiar, que la va a ayudar a salir de esa situación que pueda estar viviendo y la va a ayudar a encontrar el camino para poder mejorar nuevamente, ¿no? Si no hay ese trabajo minucioso, si yo quiero ya sanar solo en 4 sesiones, si yo no me quiero dejar ayudar, en fin, si voy poniendo tantas trabas, eh, probablemente esos yo creo son algunos de los motivos por los que una terapia termina no resolviendo o termina no dando frutos en la persona, ¿no? Y bueno, continuando, ¿cuántos son los centros de atención a la salud mental de escolares en Perú? Y desde su punto de vista, comparando con España, ¿cuán grande cree que es la brecha del número de centros de atención a la salud mental? Esta la tuve que investigar un poquito, porque la verdad que no tenía yo noción de cuántos eran los centros de salud mental. De hecho, averigüé y en el MINSA declaran que son 208. Igual chicos, si quieren confirmar este dato, se los recomiendo.
Eh, y bueno, lo he conversado justo hace un momento con una compañera que es doctora y coincidíamos en que es es muy poca la cantidad de centros dirigidos a la salud mental propiamente que están a disposición para la población peruana. Desconozco cuántos serán en total los centros en España. Sin embargo, en mi experiencia creo que nos falta mucho crecer en este tema de abordaje de la salud mental en el Perú. Nos falta sobre todo mucho el tema de la prevención. Yo creo que, como ya lo hemos venido conversando, la prevención es fundamental. La salud mental no solo se trata de andar resolviendo los problemas que ya existen, tenemos que encontrar el origen de por qué los problemas se siguen dando. Y de eso se trata la prevención, de justamente evitar que los problemas se sigan dando, se sigan desarrollando, que generemos una cultura de salud mental en la población para contrarrestar todos los trastornos que están afectando hoy a nuestra sociedad, ¿no? Y hoy estamos hablando puntualmente de la ansiedad, pero sabemos que la depresión también es otra realidad que afecta a muchos, que, que puede tener consecuencias gravísimas. Y creo que el tema de la prevención es justamente dar herramientas a las personas para que descubran sus fortalezas, para que estando seguras de sí mismos, sintiéndose en conformidad con quienes son, sintiéndose valiosos, sintiéndose con esa fortaleza interior. Por lo tanto, las adversidades que puedan ir apareciendo en la vida no desencadenen trastornos, episodios ansiosos, episodios de depresión, ¿no? Creo que nos falta como sociedad ese trabajo desde la prevención, ¿no? Y en los casos ya concretos, chicos, tener 208 centros dirigidos a la salud mental se siente corto, ¿no? Se siente corto cuando uno, sobre todo cuando uno ya, no sé, conoce a alguien mucho más cercano que va pasando por estos momentos tan difíciles de su vida, ¿no? Y quiere ayudarlos, quiere encontrar un lugar donde se les pueda atender. En fin, creo que la salud mental es un derecho, ¿no? Es el derecho a la vida, a la salud, a llevar una vida digna. Entonces creo que es algo en lo que aún podemos mejorar. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuáles cree que son los lineamientos para la acción en salud mental de los escolares en el Perú? Eh, bueno, tengo entendido que el trabajo al interior de las escuelas, al interior de los colegios, está no tan planteado como con la etiqueta o con el nombre salud mental, sino más bien bajo la denominación de desarrollo socioemocional, ¿sí? Acuérdense que eh, cuando uno va al colegio, eh, sus padres realmente esperan que a ti te ayuden a desarrollarte como persona íntegramente, ¿no? No solo que aprendas conocimientos o que simplemente vayas a tomar apuntes de tus clases, sino que realmente también tú puedas recibir una formación en valores, una formación en saber cómo reconocer tus propias emociones, cómo gestionarlas. Entonces creo que el lineamiento más parecido que pueda haber de cómo tratar la salud mental en el ámbito educativo va por esa ruta de la educación socioemocional, que es importantísima y que se puede trabajar desde que uno está en kinder, desde que uno está en la guardería, que debería partir desde la casa, efectivamente, porque en casa es donde más aprendemos
sobre la gestión emocional, es con el vínculo con nuestros padres, con quienes vamos generando todo este mundo y este mundo interior de las emociones, y que luego ya en la etapa escolar se va dirigiendo con ese trabajo del ámbito socioemocional, que no solo es aprender cuáles son las emociones, los nombres, cómo se expresan, sino que también va de la mano en, ok, las conozco, pero también tengo que aprender a gestionarlas, ¿no? Tengo que saber que la tristeza se expresa de esta manera en mí, ok, ¿y ahora qué hago? La ira se manifiesta de esta manera en mí, ok, ¿ahora qué hago para reencaminarme, ¿no? Entonces, creo que dentro del ámbito escolar podemos aprovechar mucho en también tomar esta ruta de la educación socioemocional. Y me gusta mucho que lo emocional vaya de la mano con lo socio, ¿no? Con lo social, porque justamente las emociones siempre tienen un impacto también en los que están a nuestro alrededor, ¿no? O sea, las emociones no las vivo yo sola y nadie se entera, al contrario, creo que justamente las emociones tienen ese gran poder de también permitirnos generar vínculos con otras personas o generar rechazo con otras personas si es que no las sabemos gestionar, si es que no sabemos cómo, en fin, cómo tener ese propio autocontrol. Entonces creo que en el ámbito escolar podemos abordar este tema de la salud mental con todo lo que es la educación socioemocional, y yo hasta diría que la educación socioemocional es justamente una gran manera de generar prevención, esta cultura de la prevención que les decía para la salud mental. Y una última cosa chiquitita, es que yo creo que el trabajo que un colegio también puede hacer con las familias es muy necesario, ¿no? Recuerden que cuando uno es niño es totalmente aún dependiente de sus padres. Y si los padres saben transmitirte cómo gestionar tus emociones, saben transmitirte afecto, saben transmitirte confianza, en fin, tantas cosas, creo que el colegio también puede ser un gran puente para que esa educación socioemocional entre los padres y los hijos eh, pueda tener un mejor provecho, ¿no? Y nada, creo que en general los docentes, los psicólogos que trabajan en el ámbito educativo, siempre tienen mucho esta preocupación por salir al encuentro de los papás, por ayudarlos, por darles herramientas, por trabajar en conjunto, ¿no? No solo se trata de, ya, yo me encargo de tu hijo aquí y ya tú ves lo que haces tú con él en tu casa, ¿no? O sea, la idea sí es que haya un trabajo en conjunto, y creo que se puede sacar mucha riqueza de ese trabajo en conjunto para el ámbito de la educación socioemocional y por ende para el ámbito de la prevención de la salud mental. Muchas gracias por su respuesta. Usted mencionó anteriormente sobre la tasa de suicidios que hay debido a la ansiedad y todo lo que ha pasado en los últimos años. Nos gustaría saber cuál es la tasa en los adolescentes en el Perú y en España. Estaba revisando unos datos del Banco Mundial, que suele tener este tipo de información que es muy buena para tomar en consideración cuando uno hace investigaciones. Y revisando, bueno, era una tasa de 3 por cada 100.000 personas. Con respecto al resto de países de Latinoamérica, de hecho, Chile tenía una tasa mucho más alta. Habría sería interesante poder analizar, poder estudiar cuál podría ser la diferencia. Si no me equivoco, en Chile era una tasa de 9 por cada 100.000. Pero quizás lo importante aquí no es tanto como ponernos un poco en ese plan de decir, bueno, 3, nada, ¿no? No nos olvidemos que estos números son personas.
y que de pronto una de esas 3 personas es alguien que yo conocía. Entonces, cuando esos números dejan el plano de los números y toman un rostro concreto, y más si es alguien a quien yo conocía, se vuelve algo muy impactante, ¿no? Se puede volver algo muy, muy fuerte, muy doloroso. Eh, entonces creo que las tasas o los índices nos pueden a veces solapar o tranquilizar un poco la conciencia, ¿no? En decir, ah, bueno, Perú no está tan mal en números, pero creo que no va por ahí el conversar sobre cómo va la tasa de Perú, ¿no? Creo que va más al hecho de que están habiendo suicidios, de que la pandemia ha incrementado el número, eh, no solo de suicidios, también, chicos, recuerden que está el tema de los intentos de suicidio. Los intentos de suicidio son tan graves como, bueno, obviamente un suicidio es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Porque es un momento de desesperanza tal en el que la única esperanza o la única cosa que le va a dar sentido a tu vida es quitártelo. Una persona que está en el paso previo, en los intentos de suicidio, tiene la misma experiencia emocional. Sin embargo, o porque no le funcionó el intento, o porque es un primer aviso de que en la segunda o en la tercera sí lo va a lograr consumar. Por eso me atrevería a decir que es igual de grave considerar también cuánta gente lo está intentando o lo está pensando o lo está meditando, ¿no? Creo que, al menos en mi experiencia profesional, los intentos de suicidio también son un tema que por lo general ves mucho en la consulta, en el ingreso a las emergencias, y eso es bien preocupante, ¿no? Porque también uno dice, wow, o sea, ¿cuánto puede estar viviendo una persona para intentar quitarse la vida, ¿no? La tasa de España no la conozco, se las puedo averiguar. Eh, Entonces sí, no me atrevería a hacer como una comparación o a dar datos que ahorita no manejo. Más bien, disculpas por eso. Muchas gracias, no se preocupe por eso. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las repercusiones de estos trastornos en el aprendizaje de los estudiantes? Mm, Yo creo que es una repercusión muy grande, ¿no? Porque cuando uno no está estable emocionalmente, se da cuenta de que el rendimiento en general en la vida no es el mismo a cuando uno está estable, cuando uno está contento, cuando uno siente motivación, cuando uno tiene sentido de vida, cuando uno tiene proyección, ¿no? Eh, no sé, creo que si a mí me mandan a hacer un proyecto o me mandan a hacer un trabajo, pongámonos, Brenda, en que tú estás ahorita en un momento, no sé, como muy tranquilo, estás muy contenta, te acaban de dar muy buenas noticias de que has ingresado a una universidad, eh, no sé, hay motivaciones, hay aspiraciones, hay proyecciones a largo plazo que harían que si yo hoy te mando a hacer un trabajo y de pronto justo ese trabajo es para la carrera a la cual tú has aplicado y ingresaste, estoy segura de que lo vas a hacer con el mejor de los esfuerzos y con la mejor de las intenciones. Y pongámonos en el otro caso en que me mandan a mí un trabajo y yo no estoy estable emocionalmente o estoy pasando por un proceso de ansiedad o por una situación que no sé cómo poder manejar, e encima me están mandando estos trabajos o estas cargas extra. Si yo no tengo esa estabilidad primero, todo lo que va llegando encima o va llegando luego, no lo voy a poder manejar, ¿no? O no lo voy a quizás percibir o desarrollar como lo desarrollarías tú en el ejemplo que te estoy poniendo. Entonces, va un poco por ahí el efecto o la repercusión que tienen los daños en la salud mental en el rendimiento diario. Y poniéndonos en este caso concreto del rendimiento escolar, es también muy necesario, ¿no? O sea, que yo esté
como somos seres y personas integrales, o sea, tenemos dimensiones cognitivas, ¿no es cierto?, intelectual, tenemos una dimensión más emocional del mundo de las emociones, una dimensión espiritual que tiene que ver con el sentido de vida. Entonces, si todas estas dimensiones están trabajando juntas, es como un engranaje, ¿no? Si el engranaje está bien puesto, funciona. Pero ¿qué pasa si mira el lugar? Ah, el engranaje se atora. Entonces, ¿qué pasa? Mis emociones están desestabilizadas, me empiezo a enfermar. Por eso muchas veces también cuando una persona está pasando por un proceso emocional difícil o duro, empiezan a aparecer signos físicos, ¿no? Te enfermas del estómago, te duele la cabeza, no duermes. ¿Y qué pasa? Por lo tanto, en el colegio, en tu rendimiento, si no duermes, si estás mal del estómago, si no estás comiendo bien, si estás con insomnio, te quedas dormido en la clase, no prestas atención, tan nervioso, no has estudiado bien. Por eso es tan importante que este tema de la educación emocional y de la salud mental sea pertinente también trabajarlo en la etapa escolar, ¿no? Donde es tan necesario que lo tengas estable y que lo tengas bien para que justamente puedas aprender mejor, ¿no? Bueno, ah, gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, comparado con Perú y España, ¿cuál país cree que tiene mejor control con respecto a la salud mental? Bueno, me parece desde el ámbito clínico, que es donde yo ahorita estoy trabajando, eh, realmente me saco el sombrero. Podría decir que le tengo mucha admiración y mucho respeto a los profesionales de la salud aquí, porque sé la capacitación que tienes que recibir antes de desempeñarte aquí en el ámbito de la salud mental, ¿no? Eh, También veo el esfuerzo que hacen a la investigación en la psicología y eso es muy importante porque con la investigación podemos formarnos y podemos entender qué tratamientos, qué intervenciones o qué abordajes están funcionando para así actualizarnos y poder darle esto a las personas, ¿no? Siempre actualizarnos, siempre formarnos y capacitarnos constantemente para darles lo mejor. A mí me encantaría que en Perú hubiese más esa cultura de la investigación, ¿no? De esa cultura de sentarte a estudiar, de sentarte a aplicar pruebas, de contar con poblaciones, de realmente investigar qué es lo mejor para cada caso en concreto, qué sí funciona, qué no funciona, y aprender a transmitirlo con veracidad y con calidad científica, ¿no? Eso es un gran aporte que creo que para la gestión de la salud mental, de la calidad, se hace mucha falta todavía en Perú, ¿no? Y suena como, ay, Clarisa, pero ¿por qué nos estás hablando ahorita de investigar? Es que saben qué pasa, chicos, que con la investigación luego se pasa a la acción. O sea, si yo simplemente actúo por actuar o actúo porque así siempre se ha hecho, me estoy estancando. Sin embargo, si yo investigo, si yo me actualizo, si yo leo, si yo veo manipulación, eh, si yo aprendo a comunicarme con científicos, por tanto, me voy capacitando y puedo mejor entender y
y aprender a trabajar con las personas que puedan llegar a mi cargo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí estamos todavía en un proceso en el que podemos mejorar mucho. Así que ahora que ustedes van a la universidad y que les empiecen a hablar más de la investigación, agárrenle el gusto, aprendan a investigar, porque van a ver que el área o el ámbito en el que estén es muy necesaria para lo que les digo, ¿no? Para la actualización, para poder dar mejor, poder darte mejor tú a las personas. Es creo algo muy, muy importante, una de las grandes diferencias, ¿no? que podría yo destacar entre Perú y España en el tema del abordaje de la salud mental. Podría hablar de otros, pero es en el que ahorita tengo más manejo, por así decirlo, porque es en lo que estoy yo ahorita haciendo, ¿no? Gracias. Aparte de la investigación, ¿qué otras cosas, otros aspectos considera que le falta a Perú para tener una mejor calidad de atención en cuanto a la salud mental? Bueno, aparte de eso, la mejora siempre empieza desde uno, ¿no? Qué bueno sería que todos como psicólogos nos pongamos siempre la camiseta en ayudar a las personas a que tengan una muy buena salud mental. Entonces, en primer lugar, diría pasión, motivación por nuestra carrera, por nuestra vocación, que es de compromiso con aprender a ayudarnos entre nosotros, aprender a pedir ayuda a otros profesionales, porque, claro, a veces los psicólogos también necesitamos apoyarnos en los psiquiatras, también necesitamos apoyarnos en los médicos. Es importante que aprendamos nosotros también a pedir ayuda y reconocer hasta dónde llega nuestro ámbito de acción y dónde ya tenemos que pedir ayuda o una ayuda en simultáneo a cualquiera de estos otros profesionales. Y por último, yo sé que de pronto esto ya estamos cansados de escucharlos, ¿no? Pero si realmente nuestro gobierno no se toma en serio el tema de la salud mental y también se ponen más en marcha proyectos que puedan fomentarla, que puedan dar sustento económico para que nosotros podamos trabajar y ofrecer nuestros servicios a quienes lo necesitan. Es como que nos encontramos siempre con un techo, ¿no? Tener 208 centros de salud mental en todo el país también habla de qué peso le están dando a ese tema, ¿no? A ver, podríamos averiguar, no sé, cuántos McDonald's hay en el país, o cuántos, no sé, cuántos, y a qué cosas aún faltaría que nos pudieran dar más apoyo o que se pudiera eso, dar más empuje para los profesionales de la salud mental, ¿no? La última pregunta ya es, ¿algún consejo, mensaje, recomendación que quisiera decirle a los adolescentes para tener una buena salud mental? Sí, bueno, yo también he sido adolescente, o sea, recuerden, ¿qué podría decir, no? O sea, yo creo que la adolescencia es una etapa de por sí compleja. Eso no lo voy a negar y no lo voy a sacar de mi consejo, porque justamente creo que dentro de esa complejidad es donde podemos aprender a ser resilientes. Entonces el gran consejo para que tú descubras cómo puedes ser fuerte, cómo puedes aprender a brillar y cómo puedes aprender a reconocerte a ti mismo en medio de la adversidad. Adversidad que puede ser interior por todos los cambios biológicos, físicos que estás viviendo, químicos, porque tu cerebro también está viviendo un cambio enorme,
y que aprendas también a reconocerte en las cosas complejas que puedan pasar con tus amigos, con tu familia. Creo que es una etapa en la que más adelante te vas a dar cuenta de lo resiliente que fuiste, ¿no? La resiliencia, justamente esa capacidad de sobreponernos, de salir adelante en medio de las dificultades, y que te da muy buenas lecciones para toda tu vida. Entonces, recuerda que es una etapa para eso, para aprender, para vivir, y que justamente, como lo acabo de decir, es una etapa. Las etapas tienen transiciones, la idea es que uno continúe, que uno avance, que uno se desarrolle, ¿no? Entonces hay esperanza. Esta es una etapa que también no solo tiene por qué ser leída como una etapa, no sé, negativa, ¿no? Creo que es una etapa también muy bonita, de mucho descubrimiento, en el que tienes mucha vitalidad, en el que tienes mucha proyección. Entonces no tengas miedo de eso, de encauzar toda tu fuerza, toda tu energía y todos esos sueños que tienes para cuando seas en un par de años un poco más grande, ya mayor de edad, no los olvides, ¿no? Llévalos a cabo y también no pierdas como de vista que lo que tú aportes por las demás personas sí es mucho. Nunca menosprecies lo que tú haces, ¿no? Sé que nosotros como profesionales de la salud mental vemos el cambio concreto en las personas y eso es muy bonito, ¿no? Pero cualquier persona desde su trabajo puede aportar mucho por la sociedad y más si eres una persona con estabilidad interior, ¿no? Con buena salud mental, con buenos recursos interiores, que es lo que te va a acompañar y lo que te va a ayudar para toda tu vida. Entonces, eso chicos, como mucha motivación. ¿Cuánto daría yo por tener así la energía que tenía? Bueno, tampoco es que soy una abuelita, ¿no? Pero eso, me acuerdo yo mucho de cuánta energía, con cuántas ganas quería yo también hacer las cosas y creo que eso es importantísimo que no lo pierdas. Esto sería el fin de la entrevista. Gracias por responder a todas nuestras preguntas y darnos tiempo.